Leemos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias por tu palabra, Señor. Permíteme hablar esta reflexión sobre ellas para edificar, oh Dios, a todos los que están al alcance de mi voz, los que me pueden ver. Señor, bendícelo de una manera especial, que tu palabra pueda hacer efecto en sus vidas para salvación, para bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero hablar en el día de hoy sobre la importancia que tiene la oración. Si usted le pregunta a cualquier persona del mundo que si ora, le va a decir que sí. La mayoría de personas van a decir que sí, que ellos oran. Y una demostración de esta respuesta la vemos cuando ocurren situaciones inesperadas que afectan a los seres humanos, que afectan a nuestro prójimo. La gente acude y dicen que están orando y proclaman vigilia de oración, grupos de oración. No sé si tienen por costumbre orar diariamente o solamente lo hacen cuando hay una situación difícil, pero lo importante de esto que observamos es que tienen formada una idea, tienen una opinión formada de que la oración dirigida a Dios y que fue enseñada por el Señor, la oración bíblica, dirigirse a Dios, dicen, tiene poder. Dicen, surte efectos. Y vamos a decir que la oración es poderosa cuando es contestada por el poderoso Dios. Las oraciones que Dios oye y que Dios contesta son oraciones poderosas, como la que hizo aquel profeta del Señor llamado Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, y oró para que no lloviera por 3 años, y no llovió sobre la faz de la tierra. Y volvió y oró, y se abrieron los cielos, y hubo lluvia en abundancia. La gente en momentos de emergencia recurre a la oración. La oración no es un invento humano, porque muchos van a decir que a través de la historia, en civilizaciones pasadas, oraban a sus dioses, pero la única diferencia de esas antiguas civilizaciones que existieron, si podemos mencionar en la historia los fenicios, si podemos mencionar los filisteos en la historia bíblica y muchísimos que existieron, civilizaciones, imperios, tenían dioses, pero eran dioses creados por los hombres, con oído y no oían, ojos y no veían, no podían contestar. Pero el Señor, que vino a proclamar el reino de los cielos, a traer el mensaje de liberación y salvación, enseñó a orar. Y en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios aprendieron a orar, porque orar quiere decir hablar. En la etimología de la palabra, en su origen, quiere decir orar, comunicarse con alguien. Tiene mucho significado. Si yo preguntara cómo se define oración, no quiero usar una retórica
de definir la oración y que tiene que ser así. Cada cual, basado en su experiencia, define lo que es la oración. Pero el Señor dijo que se encerrara en su recámara y que le pidieran al Padre, y que el Padre lo oiría en secreto y lo recompensaría en público. Y el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Quiere decir que sobre la oración hay muchas cosas que decir. Ahora, yo me pregunto, ¿oye Dios a todo el mundo que ora a Él? Hay un principio establecido. Hay algo que el Señor enseñó. Dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo dará. Pero eso tiene su explicación. Porque todas las cosas que vayan a glorificar a Dios y le pedimos a Dios, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, quien le da a la oración su valor. Quien hace la oración poderosa es en nombre de quien nosotros pedimos, y es en el nombre de Jesús. Toda oración tiene que ser hecha en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos o no podíamos en una época, vamos a decirlo así, venir a Dios, o lo que existían en esa época, venir a Dios directamente a hablar. Sin embargo, hablar con Él. Sin embargo, Cristo hizo posible que el ser humano, hombre y mujer, pudiera tener comunión y hablar con Dios. A pesar de lo complicado que es el tiempo, ocupado en tantas cosas, la rapidez que tiene la vida, como se mueve todo tan rápido, todas las cosas se hacen rápido, todo, hay que detenerse un momento, reducir la velocidad con que la vida nos está llevando y detenerse un momento. No se puede vivir la vida de esta manera. Y estas cosas han llegado y han afectado a lo que se llama el pueblo de Dios. Preguntaba yo que si Dios escucha a todo el mundo. La Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, Dios le oye. Quiere decir que Dios a los pecadores no le oye si no se han arrepentido, si no han recibido al Señor. No le oye porque el pecado causa separación entre el ser humano, hombre, mujer, con Dios. Entonces, quiere decir que todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús, pero hay que establecer una relación con el Señor Jesucristo, recibirlo como Salvador. Cuando el Señor enseñó a orar, fue a una pregunta, a una inquietud de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y fue donde le enseñó la famosa oración del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así, el Señor. Y siempre que los discípulos acompañaban al Señor y el Señor tomaba un momento para orar, en una ocasión les reclamó: no habéis podido estar conmigo orando ni una hora, porque se acercaba la hora final del Señor. Entonces tenemos que detenernos. Cuán importante es la oración. La oración es poderosa. Una reina en Inglaterra dijo que le temía más a un hombre de rodillas, orando a Dios, hablando con Dios, que a un ejército. Porque la oración al Dios Todopoderoso, cuando Él responde, es una oración
poderosa. A veces yo escucho la expresión, vamos a hacer una oración poderosa. Y yo entiendo lo que se quiere decir con hacer una oración poderosa. Pero ¿habrá oraciones más poderosas que otras? Orar a Dios y hablar con Dios es una oración. La respuesta que da el Dios Todopoderoso, la magnitud depende de lo que se está pidiendo, por lo que se está pidiendo, y la respuesta, todas las respuestas de Dios son respuestas poderosas, pero la oración es de suma importancia. El pueblo de Dios, el cristiano que le sirve a Dios, las iglesias, ¿cuáles son sus instrumentos para pelear esta lucha contra las malicias del infierno, los demonios, los principados, las huestes satánicas que están organizadas? La oración. Eso es de suma importancia. La oración es de suma importancia. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia y la oración. Entonces, la oración, preguntan que si es importante, que si la oración tiene respuesta, que si la oración fortalece, que si la oración todo lo puede, que si la iglesia debe de orar. Hay tantas preguntas que se hacen y tantas cosas que se dicen de la oración. La gente puede vivir su vida desenfrenadamente, pueden en el diario vivir su vida con un vocabulario desenfrenado, y de repente cuando pasa algo dicen vamos a orar. Ellos saben que la oración es contestada. Las oraciones dirigidas a Dios sí tienen efecto. Cuando el pueblo de Dios se postra a orar, dice un comentarista de la televisión dominicana, utiliza un término, dice, no se metan con Dios porque Dios tiene los juegos muy pesados. Todo en la historia, lo que han desafiado a Dios y el pueblo de Dios ha clamado a Dios, ha orado a Dios, ha hablado con Dios, las respuestas han sido contundentes y no le ha ido muy bien. Hay tantas cosas que se dicen de la oración y yo pregunto, ¿cómo es su vida de oración en el diario vivir? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Tiene usted un lugar donde usted habla con Dios? ¿Tiene usted horas específicas en el día para hablar con Dios? Hablar con Dios es orar. ¿Le gusta la oración? ¿Es fácil orar? ¿Le gusta la oración? Esa es una pregunta que cada cristiano debe de hacerse. Si le gusta la oración. Y todo el mundo dice que oran y otros usan el término rezar, que les rezan a Dios, y yo entiendo por rezar repetir cosas que se han aprendido, cosas que otro escribió, y orar es hablar con Dios, y lo ponen como un sinónimo, hablar con Dios, directamente con Dios, porque se puede, en el nombre de Jesús, y con la intercesión del Espíritu Santo de Dios, que intercede con gemidos indecibles. Y por eso la Biblia dice, orando en el Espíritu. Eso es profundo y poderoso. Hoy se reconoce la oración, inclusive han dedicado un día mundial a la oración, para orar. Porque
porque ellos saben que el Dios de los cielos, cuando responde oraciones, no hay nadie que la pueda detener. Pero ¿por qué tenemos que orar? El pueblo cristiano, ¿por qué ora? A veces muchos dicen, ¿para qué orar? Sentarse o arrodillarse o recostarse y empezar a hablar uno solo como si fuera un monólogo. No es un monólogo, es un diálogo. Lo que pasa es que Dios está escuchando y la manera como Dios responde es distinta como responden los seres humanos. Los oídos de Dios están prestos para escuchar nuestras peticiones. Hoy se reconoce la oración como que es poderosa y la gente le piden a Dios, pero no quieren vivir para Dios. Son buenos los beneficios, pero hay que pagar un precio. ¿Quién instituyó la oración? El Señor. Dios la instituyó. ¿Quiénes deben de orar? ¿Quiénes deben de orar? Todos aquellos que tienen una relación con Dios. Todos aquellos que se han reconciliado con Dios. Todos aquellos que le han entregado su vida a Dios. Entonces, la oración tiene importancia. Sí, tiene importancia. Es de vital importancia para el pueblo de Dios. Y quiero hablar con los hermanos y hermanas y también con los amigos y las amigas, porque como Dios es soberano, yo no le puedo decir a Dios si un amigo le está orando en una situación o una mujer está clamando en una situación, yo no puedo decir Dios no la va a escuchar, porque Dios es soberano. Y dice específicamente, Dios no oye a los pecadores. Estamos claros en eso. No se puede establecer que los pecadores van a seguir pecando, van a seguir en todas sus cosas, fiestando, bebiendo, fornicando, en orgías, en todas sus cosas, en crímenes, en violencia, y cuando quiera van a venir a orar y Dios le va a escuchar. No, eso no trabaja así. Pero en la soberanía de Dios hay situaciones y testimonios de personas que Dios le ha contestado, pero es para que cambien su vida. Porque dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, decide hacer su voluntad, a ese Dios oye. Entonces la oración tiene importancia y Dios la estableció como un medio para hablar con Él. Podemos hablar con Dios. En el pasado, en el pueblo de Israel, habían hombres que representaban al pueblo delante de Dios. Pero en una ocasión, Esdras, el escriba, Esdras, subido en un púlpito, se reunió el pueblo desde la mañana hasta el anochecer a clamar a Dios, y estaban los dirigentes pidiendo misericordia. La oración tiene importancia para el pueblo de Dios. Pablo dijo en el libro de Efesios, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes maligna que operan en los aires. Hay una lucha feroz. El reino del infierno, dirigido por Satanás, lucha por derrotar la iglesia, lucha por avergonzar la iglesia, lucha para que la iglesia falle delante de Dios. ¿Y quién es la iglesia? La forman todos los creyentes que han sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo, y sus
nombres están inscritos en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor, nuestro recurso es la oración, la palabra de Dios, pero la oración es importante, porque puede ser que usted no sepa leer, pero aunque no sepa leer, eso no le impide que usted pueda orar y pueda hablar con Dios. ¿Ve la diferencia? Y alguien le puede leer la Biblia y usted escucharle, pero usted puede orar y expresarle a Dios en sus palabras. No hay palabras definidas para decirle. El único ejemplo de oración es el Padre Nuestro. Vosotros, y tiene un propósito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tenemos que santificar su nombre. Reconocer que Dios está en los cielos. Padre nuestro, y para ser tu Padre tiene que recibir a Cristo como tu Salvador. Y cuando tú recibes a Cristo, Dios viene a ser tu Padre. Según dice la Biblia en muchísimas partes. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Entonces, el que es hijo porque tiene un padre. Pero continuamos de que la iglesia iba a luchar y su instrumento de guerra, la oración, es de vital importancia. Importancia quiere decir valor, quiere decir interés, algo de interés. Importancia quiere decir algo de influencia. Como cristiano, la oración debe ser una prioridad. Yo no sé cómo es tu vida devocional en el diario vivir, pero uno de las situaciones que enfrenta hoy la iglesia es la carencia de oración. Gentes de oración que provoquen a Dios, que se relacionen con Dios, que vivan intercediendo en la presencia de Dios. Ahora mismo está ocurriendo un fenómeno sobrenatural en la ciudad de Asbury, Kentucky, Estados Unidos, lo que se ha llamado un gran avivamiento. Empezó en la capilla de la Universidad Cristiana de Asbury y están aconteciendo cosas que están viajando de diferentes partes del país y del mundo para llegar allí, porque ha sucedido un milagro extraordinario. Dios se ha manifestado y la gente está allí. Allí no hay nadie más grande que nadie, orando y clamando en la presencia de Dios. Porque cuando se ora, Dios se manifiesta. Empezaron allí a orar y ha acontecido algo grande. Cuando Dios responde la oración, pasan cosas grandes y extraordinarias. Pasan cosas que ningún hombre, nadie puede impedirla. Entonces, como cristiano, debe ser una prioridad la oración. Porque a través de la oración cultivamos una relación con Dios. Porque es hablar con Dios. Las personas, cuando se conocen y se enamoran, tienen diálogo, conversación, y esas conversaciones van desarrollando y se van haciendo los planes hasta que llegan a realizar la boda en la mayoría de los casos. Entonces, el punto es cultivar una relación, y uno la cultiva, la relación. No es simplemente asistiendo a la iglesia y sentarse,
porque cualquiera puede entrar en la iglesia, sentarse con respeto, escuchar los signos, cantar y estar allí. No, la cultiva orando. Ese es un momento. Y enciérrate a hablar con Dios. Debe de ser, o de haber un interés mayúsculo de uno poder hablar con Dios. ¿Se imagina usted hablar con el creador del universo? Y esto no es un cuento de hadas, esto no es un invento de nosotros, este no es un invento mío, es una realidad. Aparentemente es insignificante. Orar. Y orar es un trabajo. ¿Por qué es un trabajo? Porque la mayoría de personas oran arrodillados, se arrodillan a orar. Y es un trabajo, pero produce una satisfacción tan grande cuando te pone en comunión con Dios y le empieza a decir a Dios, empieza a interceder por los demás, empieza a hablar con Dios y Dios te está oyendo. Tus oraciones no caen al vacío, no son en vano. Cuando tenemos situaciones difíciles, acudimos a nuestro Dios. Ese es el deber del cristiano. Acudir a Dios y decirle, mira lo que me está pasando. Sea un asedio, sea una prueba. Por eso yo siempre digo, no se meta con los hombres y mujeres de Dios que le servimos a Dios, porque nosotros estamos clamando a Él y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hablamos con Dios en la oración. ¿De qué hablamos con Dios? ¿Qué debemos de hablar con Dios? Decirle tus dificultades. Madre cristiana, que tus hijos no le sirven a Dios. Clama por ellos todos los días. Dile, Dios, en tus manos yo pongo mis hijos. Dios, protégelo del mal y del maligno. Señor, sálvalo. Yo lo presenté a ti cuando niño. Cualquier situación que tú tengas, una enfermedad, alguien que te esté asediando la vida, alguien que te molesta en el trabajo, alguien que te asedia en cualquier lugar, personas que se constituyen en enemigos tuyos. No le digas estos hijos del diablo. Dice, ora por tus enemigos. Lo que pasa es una cosa, que cuando nos hincamos a orar, lo primero que hacemos es empezar a pedir cosas para nosotros. Vamos a empezar a crear un ambiente de alabanza, de adoración a Dios y a interceder por los demás, por los problemas de los otros, y nos olvidamos de lo nuestro por el momento. Entonces, ¿qué hablamos con Dios? Lo primero que hacemos es ponernos nosotros primero y después empezamos a orar por las otras cosas. Una iglesia, para ser victoriosa, tiene que ser una iglesia que anda sobre las rodillas. Una iglesia, para tener autoridad sobre los poderes de las tinieblas, los demonios, las enfermedades, es una iglesia que ora. El infierno no le tiene miedo a la preparación intelectual, a los títulos académicos. No le tiene miedo a ninguna de estas cosas. No huyen a ninguna de estas cosas. Es cuando una iglesia ora, habla con Dios todos los días y pide a Dios su presencia, su poder, su autoridad. Ahí está Dios. Y una iglesia que camina de rodillas es una iglesia poderosa. Lo que sucede con nosotros es que nos presentamos a pedirle a Dios por nuestras cosas primero y después vamos a pedir para que Dios su poder lo mantenga en la iglesia, para que nos dé fuerza para poder luchar
contra los poderes de las tinieblas. Vamos a orar por nuestros vecinos. Vamos a orar aunque nos odien, aunque nos burlen. Vamos a orar por nuestros prójimos. Vamos a orar por el mundo. Vamos a orar por los países que sufren, como Turquía, que un terremoto los sacudió, para que Dios tenga misericordia, para que reconozcan que Dios es el creador. Vamos a orar por los que viven solamente pensando en los deleites carnales. Vamos a orar por las mujeres que están vendiendo su cuerpo prostituida. Vamos a orar por las que están pensando hacerse un aborto. Vamos a orar por aquellos que están hundidos en el crimen. Vamos a orar por los que están dedicados al robo. Vamos a orar por los que son sicarios, que se dedican al asesinato. Vamos a orar por los que trafican drogas. Vamos a orar por los adictos a droga. Vamos a orar a Dios por ello. Y Dios, cuando Dios responde, es contundente en su respuesta. Vamos a orar para que cuando entren por la puerta de la iglesia, el Espíritu Santo lo toque. El Espíritu Santo de Dios poderoso lo redarguya, lo liberte. Vamos a orar para que los endemoniados sean libertados. Vamos a tener en nuestras oraciones diarias que el poder de Dios esté sobre nuestras vidas, que es más importante que todo. Vamos a clamar que cuando visiten la iglesia sientan algo especial, el toque de Dios, y reciban liberación, reciban la vida de Cristo. ¿Qué debemos hacer para que Dios nos escuche? Tenemos que tener una relación con Cristo, haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, que haya perdonado nuestros pecados, y lo que pidamos, no lo pidamos con egoísmo. Santiago dice, vosotros pedid, o sea, vosotros oráis, y pedís para gastar en vuestro deleite. Lo están haciendo mal, para gastar en las cosas solamente pensando en uno, pensando en ustedes. Vamos a pensar en los demás. ¿Qué debemos hacer? Pedirlo en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Es en mi nombre, pero enciérrate con Dios. Entonces, tú tienes tiempo para redes sociales. Tú tienes tiempo para estar en tu celular, en todas estas cosas. Tú tienes tiempo para diversión. Tú tienes tiempo para viajar. Y para orar no tienes tiempo. No le dé la sobra a Dios. Dios quiere ver el interés. Entonces, tú dices que amas a Dios y que le sirves a Dios. Sin embargo, no te gusta hablar con Dios. Y se habla con Dios a través de la oración. Entonces, no te gusta hablar con Dios. Y dice que le ama. Dice que eres su hija y eres su hija. Y no quiere hablar con Dios. Y entonces, ahí consiste la debilidad. La debilidad, la flaqueza, el raquitismo, la caída, la tibieza de muchas gente en las iglesias, porque no buscan el rostro de Dios, no les gusta orar. Y la vida cristiana no se puede vivir sin oración. Un cristiano no se puede sostener de pies y pelear batallas contra Satanás si no ora. Entonces la oración es de vital importancia. Es una forma de adorar a Dios cuando te hinca a orar. Te adoro, te reconozco, Señor, porque tú eres grande. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. No podemos, hay oraciones donde la gente le dan órdenes a Dios de lo que Dios tiene que hacer. Dios es soberano. No podemos ser irrespetuosos cuando hablamos con Dios.
Entonces hay que pedir, de acuerdo a 1 de Juan 5:14, que pidamos conforme a su voluntad, para él poder escucharnos. Santiago dice que pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces hay que tener respeto hacia Dios. Vamos a pedirle a Dios de acuerdo a la voluntad de Él, a la voluntad de Él. Vamos a pedir fe al Señor, que aumente nuestra fe, que ayude nuestra incredulidad. Vamos a pedir fortaleza, vamos a pedir paz mental y tranquilidad por los demás y por nosotros, por los que sufren enfermedades, por los que están en los hospitales. Vamos a pedir sabiduría para tomar decisiones, buenas decisiones, que no afecten nuestra vida cristiana. ¿Cuánto disparate cometen muchas personas llamadas cristianas porque no consultan con Dios? No buscan la voluntad de Dios. No hablan con Dios cuando tienen un proyecto, cuando van a hacer algo. Se lanzan y lo hacen. Y dicen, estoy orando a Dios, pero es de labio. Es de labio que están orando. No tienen una vida devocional diaria de hablar con Dios y presentarle a Dios todas las cosas. Dios se interesa en todas las cosas. Y Dios se mete en todo y no es chismoso. Él es soberano. Él nos ama a nosotros. ¿Cómo debemos orar para que Dios nos escuche? En el nombre de Jesucristo, con un corazón contrito y humillado, pidiendo a Dios que nos perdone, que nos limpie, que no haya nada que impida que se interponga entre nosotros y Dios, que se interponga en nuestras oraciones al Señor. No importa dónde estemos, no importa la hora. No importa si ora en voz alta, no importa si ora bajito, no, pero lo importante es que te derrame delante de Dios. Oremos por los demás siempre, nos gusten o no nos gusten. Oremos por nuestros enemigos. Qué difícil. Es fácil orar y amar a alguien con quien te lleva bien, pero si no te gusta, porque muchas veces hay personas que no le caen bien a otras sin ninguna razón, tienes que orar por ellos, interceder por ellos, orar por ellos, por tus enemigos, orar por ellos. Muchas veces va manejando, le toca bocina a alguien que está al frente y en vez de decirle, Señor, bendícelo, Señor, sálvalo, Señor, cuídale, le dice, ese hijo del diablo está ahí adelante y no se mueve. Una expresión de un cristiano evangélico. Vamos a orar por el prójimo. Vamos a orar. Nuestros vecinos, ora por ellos. Aunque sea una piedra dentro de tu zapato, ora por ellos. No diga estos hijos del diablo. Ora por ellos. La oración es poderosa y Dios puede cambiar. La oración tiene mucho testimonio. La oración tiene muchas respuestas que están visibles ante nuestros ojos. Hay algo que llega para no orar. Para que tú no ores hay algo que llega y se llama el desánimo. Ese es un gigante que pelea. En el momento cuando va a orar tiene sueño. Está cansado. Se te presentan otras cosas. Entonces tú no tienes la oración como una prioridad. Se te presentan otras cosas que te roban el tiempo de tu orar. Entonces, ¿qué importancia tiene la oración en tu vida? Debe de ser, esa es tu vitamina, esa es tu fuerza, esa es tu fuerza, hablar con Dios. Y Dios te va a recompensar, pero tienes que esperar el tiempo de Dios, porque queremos que nos conteste la oración enseguida. Dios la va a contestar cuando Él considere que tiene que contestarla. Usted quiere una respuesta rápida, porque es que el mundo anda rápido hoy día. A veces dice, yo no le importo a Dios. Tenga cuidado como usted habla.
Yo no le importo a Dios, sí tú le importa a Dios. Pero lo que pasa es que Dios hace mucho que no te ve, encerrado en tu cuarto. Hace tiempo que no te ve. Y usted dirá, pero Dios es omnipresente. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba. Hace tiempo que no te ve. Hace tiempo que tus rodillas no se doblan. Hace tiempo que tu voz no se oye. Y tú quieres vivir la vida cristiana de esa manera. Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Merezco yo que Dios me oiga, me escuche? Por Jesucristo Dios nos escucha. En los peores momentos de nuestra vida, clamemos a Dios. En los momentos de luchas, de pruebas, de dificultades, clamemos a Dios. La oración Dios la oye y te ayuda. No te rinda. Ora, ora. Tenemos buenas razones para no dejar de orar. Tenemos buenas razones. Dirijamos nuestras oraciones a Dios a través de Cristo, que es el medio aprobado por Dios, según Juan 16:23. En los momentos difíciles no te desanimes, porque el desánimo te va a llegar. El diablo va a susurrar a tu oído, va a lanzar algo a tu mente que no ore, que es innecesario, que es inútil. Pero la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces pongamos la oración como una prioridad y démosle importancia, iglesia, para ser una iglesia victoriosa. Señor, en el nombre de Jesús, derrama espíritu de oración. Pongo, Dios, en el corazón el interés para que busquen tu rostro y hablen contigo, y tú responderás en el tiempo tuyo y como tú quieras. Gracias, Señor, por haber instituido la oración, ese medio para hablar contigo. Y gracias por Jesucristo, porque se hace posible. Gracias, Señor. Bendice los hermanos y los amigos en el nombre de Cristo.